¿Qué clase de basura inservible me diste?, dijo mi padre. Y luego me abofeteó delante de 30 invitados que sostenían copas de champán la noche de su 55 cumpleaños en una casa que había fregado de rodillas desde el amanecer. Salí corriendo por la puerta principal con nada más que una mochila y un moretón en la mejilla. No lo sabía entonces, pero esa bofetada fue lo último que Gerald Talbot me haría, porque a medianoche estaría sentado en un SUV negro frente a un desconocido que diría 5 palabras que desvela 18 años de mentiras. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te identificas con esta historia. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Mi nombre es Hilary. Aunque durante la mayor parte de mi vida, me obligaron a responder al nombre de Allison. Tengo 21 años. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa mañana de sábado, el día en que Gerald Talbot cumplió 55 años y el último día que pasé bajo su techo. Puse mi alarma a las 5 de la madrugada esa mañana, como todos los sábados. Excepto que este sábado llegó con una lista manuscrita de 2 páginas que Donna había dejado en la encimera de la cocina la noche anterior. Barrer el patio. Acomodar las sillas plegables, 32 en total, una para cada invitado de la lista de Gerald. Planchar el mantel. Cortar los limones. Lavar a mano las fuentes de servir de Pater y Barn porque el lavavajillas deja manchas. Su casa estaba en una tranquila calle sin salida en el condado de Enrio, Virginia, una casa colonial de 4 habitaciones con un césped bien cuidado. Gerald contrató a alguien para que lo cortara, pero les dijo a los vecinos que lo hacía yo. Dentro de la mesa del comedor había una mesa de roble macizo, con capacidad para 12 personas, pulida semanalmente por mí. Sobre la encimera, 2 cajas de Cabernet Sauvignon del Valle de Napa y un pastel de 3 pisos de una pastelería que cobraba más por el fondant de lo que yo ganaba en una semana. Mi habitación estaba en la planta baja, no en el sótano terminado, sino en el trastero junto al calentador de agua. Sin ventana. Un colchón individual que Gerald había sacado de un montón de basura cuando yo tenía 9 años. Una manta de lana que olía a cartón húmedo por mucho que la lavara. La habitación de Megan estaba arriba. Cama de matrimonio, televisor de pantalla plana, un espejo de tocador rodeado de esas bombillas de Hollywood. Tenía 23 años y aún vivía en casa. Todavía tenía su tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de Gerald. Todavía no había aprendido a hervir un huevo porque para eso estaba yo. Había pasado 3 meses ahorrando para el regalo de Gerald, una cartera de cuero auténtico, de una tienda departamental del centro. $84, que no parece mucho a menos que ganes $11 la hora fregando bandejas en un restaurante llamado Rosie's Off-Road One. La envolví en papel craft porque no podía permitirme una bolsa de regalo. No sabía, parada allí en esa cocina a las 5 de la mañana con harina en las manos, que la cartera sería lo último que le daría a ese hombre. Gerald bajó a las 10. Camisa polo, Ralph Lauren, la del logo del Pony grande, azul claro, pantalones caqui arrugados como filos de cuchillo, colonia tan espesa que me llegó antes que él. Caminó por el patio como un general inspeccionando a sus tropas, movió un grupo de globos 15 centímetros a la izquierda, miró fijamente las rodajas de limón que había. Los colocó sobre la jarra de agua y, sin mirarme, dijo, están desiguales. Hazlos de nuevo. Donna apareció al mediodía, con el pelo suelto, pendientes de perlas y un vestido de lino de Ann Taylor que había pedido por internet y que me hizo sudar. Inspeccionó la cocina, pasó un dedo por la encimera y le susurró algo a Gerald que no debía oír, pero lo oí. Solo te compró algo barato. Prepárate. Megan llegó la última, como era de esperar. Vestido nuevo, mechas nuevas, tacones nuevos. El sonido resonaba en el suelo que había depilado a las 6 de la mañana. Le entregó a Gerald un Apple Watch, el Serie 9, de acero inoxidable, el que cuesta $700. Lo cargó a la tarjeta de crédito adicional que Gerald le había dado para emergencias. Gerald lo abrió, sonrió radiante y le besó la frente. Esta es mi chica, les dijo a los primeros invitados que entraron por la puerta. Tenía el brazo alrededor de Megan. Ella siempre sabe lo que le gusta a su marido. No me miró. Nunca lo hacía cuando había otras personas mirando.
Era la chica que llevaba las bandejas, rellenaba los vasos y limpiaba las gotas de condensación de la mesa de centro antes de que se pusieran a comer. Cuando una de las invitadas, una mujer de la oficina de Gerald, le preguntó a Donna, ¿no debería Allison sentarse a comer con nosotros? Donna sonrió como siempre, cálida como una puerta cerrada, y dijo, «Oh, le gusta ayudar. Es su manera de mostrar gratitud. Ya sabes cómo es con los adoptados». Seguí llevando las bandejas. Ocurrió durante la apertura de los regalos. Gerald se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera un trono. 30 invitados se acomodaron a su alrededor. Vecinos, amigos de la iglesia, algunos compañeros de trabajo de la agencia de seguros que dirigía. Copas de champán reflejaban las luces de guirnalda del patio. Megan estaba sentada en el reposabrazos de su silla filmando con su iPhone. Donna estaba de pie detrás de él, con una mano en su hombro, irradiando la imagen de una mujer que lo tenía todo resuelto. Me acerqué con el paquete de papel de manualidades. Había escrito en el frente con mi mejor letra, «Feliz cumpleaños, Allison». Gerald lo tomó, esperó en su mano. Recuerdo haber pensado que tal vez sonreiría. Sonreía a veces cuando nadie podía acusarlo de ablandarse, pero entonces rasgó el papel, sacó la billetera, la abrió, la cerró y la sostuvo como prueba en un juicio. «¿Qué clase de basura inútil me diste?». Su voz interrumpió el murmullo. La conversación se detuvo. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Alguien dejó un vaso con demasiado cuidado. Comencé a explicar. Ahorré durante 3 meses. 3 meses sí. ¿Esto es todo lo que tienes? Se puso de pie. La silla rozó la losa. Hasta el perro recibe mejores premios. Y entonces me golpeó. La palma abierta justo en el lado izquierdo de mi cara. El sonido fue seco y plano. De esos que no hacen eco porque no lo necesitan. Mi cabeza se ladeó bruscamente. Una copa de champán se cayó de la mesa y se hizo añicos en el suelo del patio. Y por un segundo, ese fue el único sonido en el mundo. Nadie se movió. Donna miró su plato. Un hombre de la oficina de Gerald estudió su servilleta. Megan se mordió el labio y siguió filmando. Una persona se puso de pie. Ruth Kessler, la vecina de al lado, de 70 años y 1,52 metros de altura. Gerald, eso no fue necesario. No te metas en los asuntos de mi familia. Ruth volvió a sentarse, pero no apartó la mirada de mí, y nunca lo he olvidado. Me quedé allí de pie con el sabor a cobre en la lengua y una cartera en el suelo entre nosotros, y pensé, esa bofetada será la mejor prueba que los abogados necesitan. Todavía no entendía ese pensamiento. No lo entendería hasta horas después. Pero algo dentro de mí ya había empezado a contar. No volví a la fiesta. Fui al armario de almacenamiento, quité la mochila Hansport del clavo en la pared, azul marino desteñido, deshilachada en la cremallera, lo único que me había acompañado desde la escuela secundaria, y empaqué lo que pude. 2 camisas, un par de jeans sin agujeros, un cepillo de dientes, un cargador de teléfono, el sobre que había encontrado en el fondo de una caja que Gerald tiró la primavera pasada, el que tenía un logo estatal que aún no entendía, y de dentro de una caja de zapatos debajo de mi colchón, $340 en efectivo, principalmente billetes de 1 y 5, propinas de Rousey que había escondido porque Gerald revisó mi cuenta bancaria, $340, una mochila, un moretón que ya se estaba poniendo morado en mi pómulo. Eso era todo lo que tenía en este mundo. Atravesé la sala de estar al salir. La fiesta había continuado. Gerald se reía de algo que alguien había dicho. Champán en mano, la cartera no estaba a la vista. Megan les estaba mostrando algo a los invitados en su teléfono, probablemente el vídeo. Donna estaba de pie junto a la ventana y me vio cruzar el jardín delantero. Extendió la mano hacia la cortina y la cerró. Nadie me llamó por mi nombre. Afuera, el aire de octubre me golpeó la cara, y el escozor en mi mejilla se intensificó como una segunda bofetada. El condado de Henry a las 9 de la noche está oscuro. No oscuro como en la ciudad, donde siempre hay una bodega iluminada en la siguiente esquina, sino oscuro como en los suburbios,
donde las farolas están muy separadas y el silencio entre las casas se siente deliberado. Caminé por la avenida Patterson, sin destino, simplemente alejándome. Detrás de mí, la música de la fiesta se fue apagando poco a poco hasta que solo quedaron las notas graves y luego la nada. Había recorrido quizás 2 millas cuando unas luces delanteras se detuvieron detrás de mí. Un Cadillac Escalade negro, con ventanas tintadas y placas de Virginia. Se detuvo a unos 3 metros de distancia. La puerta trasera se abrió y debería haber corrido. Todo mi instinto me decía que corriera. Pero ya estaba harto de huir de las cosas. Pensé que tal vez, solo por esta vez, vería que corría hacia mí. Un hombre salió primero. De unos 50 y tantos años, alto, delgado, vestía un traje gris oscuro. Piacacoat, que más tarde supe que era del hermano de Brock. No era llamativo, sino el tipo de abrigo que te queda como si te lo hubieran medido. Su cabello era castaño oscuro con mechones plateados, y sus ojos, color avellana verdoso, muy separados, que reflejaban la luz de la calle, eran exactamente los mismos que veía en el espejo de mi baño cada mañana. Detrás de él, una mujer, más baja, pelirroja, de rasgos afilados, llevaba un portafolio de cuero como si acabara de salir de un juzgado. Mantenía la distancia, profesional, vigilante. Las manos del hombre estaban. Temblaba. Lo vi incluso en la oscuridad. Siento haberte asustado, dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra. Me llamo Richard Biddeford y creo que soy tu padre biológico. Di un paso atrás. Mis hombros chocaron contra el poste del buzón. Eso no es posible. Mis padres biológicos no me querían. Eso es lo que me dijeron. Te lo contaron mal. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una fotografía. Pequeña, arrugada por las esquinas, claramente usada 1000 veces. Una mujer. Sosteniendo a un niño pequeño. La mujer tenía el pelo castaño rojizo y pómulos como los míos, y una sonrisa ligeramente ladeada hacia la izquierda. El niño tenía ojos color avellana verdosos. Se llamaba Catherine, dijo. Era tu madre. Murió en un accidente de coche cuando tenías 2 años, y desde entonces he pasado todos los días intentando encontrarte. Miré la fotografía, luego a él, luego la fotografía de nuevo porque la mujer de ella tenía la misma boca que yo, la misma inclinación de la cabeza, y mirarla me hizo sentir como encontrar una palabra que has estado buscando toda tu vida. La mujer pelirroja habló, mi nombre es Margaret Hall. Soy la abogada del señor Biddeford, especializada en derecho familiar. No estamos aquí para llevarlo a ningún lugar al que no quiera ir. Hemos estado monitoreando su situación a través de canales legales durante varios meses. Esta noche, cuando nuestros investigadores lo vieron salir de la casa, decidimos acercarnos. ¿Estaban vigilando la casa? Margaret asintió. El cumpleaños. Fiesta, muchos invitados. Era la oportunidad más segura para confirmar tu identidad visualmente. Hizo una pausa. También te vimos correr. Me toqué la mejilla sin pensarlo. El moretón palpitó bajo mis dedos. Richard Biddeford miró la marca en mi cara y algo detrás de sus ojos se rompió muy silenciosamente. Nos sentamos en la parte trasera de la Escalade. Richard a un lado, yo al otro, Margaret en el asiento del copiloto con su portafolio abierto. El motor estaba encendido, la calefacción baja. Era el lugar más cálido que había estado en toda la noche. Richard dijo. Me contó la historia como si la hubiera ensayado durante 18 años y aún no estuviera listo. Catherine murió en enero del 64 en dirección este un martes por la mañana de marzo. Un camión de reparto cruzó la mediana. Murió instantáneamente. Richard estaba en el asiento del pasajero. Pelvis destrozada, pulmón colapsado. 4 meses en el hospital. Hilary, o sea, yo, estaba en casa con un vecino. Mientras estaba en la UCI, me dijo. Los servicios de protección infantil te pusieron en un hogar de acogida de emergencia. Procedimiento estándar cuando no hay disponible. Padre. Entendí eso. Lo que no entendí fue por qué.
Cuando salí del hospital y presenté la solicitud para traerte a casa, me dijeron que no podía. Un trabajador social llamado Leonard Grubb se encargó del caso. Grubb le dijo al Tribunal de Familia que Richard había firmado una renuncia voluntaria a los derechos parentales, un documento legal que cede la custodia de forma permanente. Grubb presentó al tribunal un formulario firmado. El juez aprobó la adopción. Nunca firmé nada, dijo Richard. Estaba conectado a un respirador. No podía sostener un bolígrafo, y mucho menos leer un documento legal. Pero el tribunal tenía un papel con mi nombre, y eso fue suficiente. Para cuando Richard contrató a un abogado e impugnó el fallo, ya era demasiado tarde. La adopción se había finalizado. El expediente estaba sellado. Su hija tenía un nuevo nombre, una nueva familia, una nueva vida en algún lugar de Virginia de la que él no tenía permitido saber. Así que contraté investigadores, dijo. Año tras año, gasté, no importa lo que gasté, habría gastado. Todo. Su voz no vaciló cuando habló del dinero. Vaciló cuando pronunció la palabra, todo. Leonard Grubb, dije. ¿Cuánto le pagaron? Richard miró a Margaret. Margaret cerró su portafolio y dijo, eso es lo que pretendemos demostrar en el juicio. La camioneta seguía estacionada en la avenida Patterson, con las luces de emergencia parpadeando en ámbar en la oscuridad. Me senté con mi mochila en el regazo, agarrando las correas como un niño en su primer día de clases, y les conté sobre el sobre. Último. En primavera, Gerald decidió que Megan necesitaba un estudio de yoga en la casa. Eso significaba vaciar el armario de almacenamiento, mi habitación y trasladar mis cosas a un rincón aún más pequeño junto a la caldera. Tiró la mayoría de mis pertenencias en una bolsa de basura y la dejó en la acera. Revisé la bolsa antes de que llegara el camión de la basura porque eso es lo que aprendes a hacer cuando nada de lo que posees está a salvo. Revisas y salvas lo que puedes. En el fondo de una caja de cartón dañada por el agua, debajo de viejas boletines de calificaciones y una bolsa Ziploc con ropa de bebé, encontré una. Sobre de Manila, de aspecto oficial. La dirección del remitente tenía un sello y las palabras Departamento de Servicios Sociales de Virginia. Dentro había un solo documento parcialmente censurado con el encabezado título 4 Resumen mensual de distribución de asistencia para la adopción y en la parte superior escrito en fuente gubernamental sencilla Alison G. Talbot. No sabía qué era el título 4E. No sabía qué significaba un resumen de distribución. Pero sabía que mi nombre estaba en un documento gubernamental que Gerald nunca me había mostrado. Así que lo doblé y lo guardé en mi mochila. Lo había estado cargando durante 6 meses sin entender por qué. Lo saqué y se lo di a Margaret. Ella lo desdobló bajo la luz del techo y vi cómo cambiaba su expresión. No de forma drástica, sino como cambia la cara de un jugador de póker cuando sale la última carta. Este es el registro del subsidio de adopción. Dijo que el estado de Virginia ha estado pagando a Gerald y Donna Talbot aproximadamente $810 al mes por su cuidado y manutención durante 18 años. Me miró. Eso es aproximadamente $175,000. ¿Cuánto de eso viste alguna vez? Pensé en el colchón de la calle, la manta que olía a cartón, el armario sin ventana. Nada, dije. Richard giró la cara hacia la ventana, y en el reflejo del cristal, pude verlo apretar la mandíbula con tanta fuerza que el músculo se le dislocó. Todos esos años, dije para mí misma, me llamó una carga. Pero yo no era una carga. Yo era un sueldo. Margaret nos llevó en coche a un Hilton cerca de Broad Street. No a la casa de los Talbot, no a un albergue, solo. Un lugar limpio, tranquilo y seguro. Richard nos registró a su nombre. Habitaciones separadas, puerta comunicada, y lo primero que hice fue quedarme de pie en medio de la mía sin saber qué hacer. La cama tenía sábanas blancas que olían a detergente en lugar de a moho. Había una ventana. Abrí las cortinas y me quedé mirando las luces del estacionamiento durante un buen rato porque mirar por la ventana de mi propia habitación era algo que no había hecho en años. Mientras estaba allí, los recuerdos llegaron en capas, como el agua que sube, constante y frío. Empecé a cocinar las comidas familiares cuando tenía 10 años.
Gerald decía que era para enseñarme responsabilidad. A los 12, hacía toda la colada, todos los platos, todas las compras a pie porque Gerald no me llevaba en coche. Megan recibió un Toyota Camry para su cumpleaños número 16. Conseguí un pase de autobús que caducó al mes porque nadie lo renovó. Así que caminaba 1 hora y media hasta Rosis para mis turnos. Gerald nunca me dejó tener mis propios documentos. Ni certificado de nacimiento, ni tarjeta de la Seguridad Social, ni identificación estatal. ¿Cuándo? Pedí una licencia de conducir a los 17 años, y él me dijo, ¿para qué? No tienes a dónde ir. En ese momento, pensé que tenía razón. Ahora entendía que lo había planeado así. No dejaba de pensar, ¿por qué Gerald me retuvo todos esos años y me despreciaba? ¿Por qué no simplemente me devolvió al sistema? Si era tan inútil, ¿por qué retenerme? Ahora tenía la respuesta. $810 al mes. Por eso. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te odiaba pero se negaba a dejarte ir? ¿Alguien que te hacía sentir como basura pero se aferraba a ti como si fueras un inútil? Eran oro. Si lo has hecho, dímelo en los comentarios porque creo que ya sabes cómo se ve eso matemáticamente. La voz de Donna resonó en mi cabeza como siempre. Dulce y afilada como jugo de limón en una herida. Gratitud, Allison. Eso es todo lo que siempre hemos pedido. ¿De verdad es tan difícil? No, Donna. Lo difícil fue darme cuenta de que había estado agradecida con personas que me estaban robando. Déjame retroceder 2 semanas antes de la fiesta, antes de la bofetada, antes de todo esto. Porque la verdad es que Gerald ya me mostró quién era. Simplemente aún no tenía el vocabulario para describirlo. Era un martes por la noche. Gerald me llamó a su despacho, la habitación a la que nadie entraba sin permiso. Escritorio de caoba, sillón orejero de cuero, una estantería llena de libros de tapa dura que nunca había leído, ordenados por color. Estaba sentado detrás del escritorio como un juez, con una carpeta de cartulina abierta frente a él. Siéntate, dijo. No me dijo que tomara asiento. Siéntate. Deslizó un documento por el escritorio. 10, quizás 12 páginas, letra densa, una pestaña azul para la firma. Sobresalía por la parte inferior. Este es un acuerdo voluntario, dijo. Establece que usted elige permanecer bajo mi tutela porque no está preparado financiera ni emocionalmente para vivir de forma independiente. Lo firmé. Lo tomé. La mayor parte del texto era impenetrable, mientras que el dependiente reconoce que la vida independiente presenta riesgos financieros y psicológicos indebidos. Pero una cláusula en la página 4 la entendí perfectamente. El acuerdo autorizaba a Gerald a continuar administrando todos los beneficios estatales y federales. Asociado con el cuidado de dependientes. Quería que volviera a ceder mi propio subsidio, esta vez voluntariamente con mi firma de adulto para que pudiera seguir cobrando incluso después de que yo saliera del sistema por la mayoría de edad. ¿Por qué tengo que firmar esto?, pregunté. La expresión de Gerald no cambió porque sin esta familia, estás en la calle. No tienes un título. No tienes ahorros. Ni siquiera tienes una identificación. Así que vas a firmar esto y lo vas a firmar antes de mi cumpleaños. Considéralo tu regalo para mí. No firmó. Pedí más tiempo. Gerald no dijo nada. Simplemente cerró la carpeta y la volvió a colocar en el cajón del escritorio. Lentamente, como cuando se guarda una pistola cargada en una caja fuerte. Por eso me golpeó en la fiesta. No fue por la cartera. Nunca fue por la cartera. Fue porque le había dicho que no por primera vez en 18 años, y no lo soportó. De vuelta en el Hilton la mañana siguiente. Me desperté a las 5 de la madrugada por costumbre, con el corazón latiendo con fuerza, ya repasando la lista de tareas en mi cabeza antes de. Recordaba. No había lista. Solo una habitación de hotel con sábanas blancas y una ventana que dejaba ver el cielo gris de octubre. Llamaron a la puerta contigua. Richard, ya vestido, traía 2 tazas de café del vestíbulo.
Dejó una sobre el escritorio y se sentó en la silla al otro lado de la habitación. Ni cerca, ni lejos, simplemente presente. Como si temiera que si se movía demasiado rápido, yo volvería a desaparecer. Margaret llegó a las 8 con una funda para ropa. Dentro, un par de vaqueros nuevos y un jersey de cachemir color crema, todavía con la etiqueta puesta. Algo limpio para ponerme, dijo, práctica como siempre. Me los llevé al baño, me los puse y me miré en el espejo durante un buen rato. Era la primera vez en mi vida que llevaba algo que nadie más había usado antes. Cuando salí, los ojos de Richard se pusieron rojos en los bordes, pero no lloró. Simplemente asintió y dijo, Catherine tenía la misma mirada, como si estuviera decidiendo si confiar en el espejo. Me senté en el borde de la cama y dije lo que había estado pensando todo el tiempo. Noche. Necesito pruebas, no la foto, no la historia. Necesito una prueba de ADN. Si eres quien dices ser, la ciencia lo confirmará. Y si no lo eres, también necesito saberlo. Richard no se inmutó. Por supuesto. Margaret ya ha localizado un laboratorio acreditado por la AB en Richmond. Podemos ir hoy. Sin dudar, sin ofender, sin hacer sentir culpable, simplemente por supuesto. Había pasado 21 años en una casa donde hacer una pregunta se trataba como un ataque personal. Y aquí había un hombre que respondía como si las preguntas fueran lo más natural del mundo. El mundo. He pasado toda mi vida haciendo lo que me decían. Dije, si voy a confiar en ti, será porque yo lo elija, no porque no tenga a dónde más ir. Richard dejó su café. Así es exactamente como debe ser. El laboratorio era un edificio bajo de ladrillo cerca de la calle Kerry, limpio, clínico, fluorescente. Un técnico con bata quirúrgica tomó una muestra del interior de mi mejilla. Luego Richard etiquetó los viales y nos dijo que los resultados tardarían de 3 a 5 días hábiles. 5 días. Había esperado 21 años para saber quién era. 5 más me hicieron sentir como si estuviera conteniendo la respiración bajo el agua. Mientras esperábamos, Richard trajo cosas al hotel. No regalos, no como Gerald daba regalos como transacciones con condiciones, sino piezas. Un álbum de fotografías. Catherine embarazada. Riendo en un columpio del porche, con una mano en el vientre, Catherine sosteniendo a un recién nacido con un gorrito rosa. Richard, Catherine y el bebé frente a un bungalow de ladrillo en el distrito Fan de Richmond con una puerta roja. El bebé ya tenía ojos color avellana verdosos entonces. Eso es. La casa a la que regresabas. Richard dijo, todavía es mía. No pude decidirme a venderla. Estudié cada fotografía como si fuera un documento que necesitaba memorizar para un examen. El rostro de mi madre, sus manos, la forma en que estaba de pie, ligeramente inclinada, con el peso sobre su pie izquierdo, la misma forma en que me paro cuando no estoy pensando en ello. Es hermosa, dije. Te pareces exactamente a ella, dijo. Especialmente los ojos. Al quinto día, Margaret llamó. Estaba sentada en la cama del hotel con el álbum abierto en una. Foto de Catherine soplando las velas de su cumpleaños cuando sonó mi teléfono. 99.998% de probabilidad de paternidad. Margaret dijo que estaba confirmado. Richard Bidford es tu padre biológico. No dije nada durante un rato. Simplemente sostuve el teléfono y miré la fotografía y sentí que algo se abría en mi pecho. No se rompió, no se hizo añicos, sino que se abrió como una puerta cuando alguien finalmente gira la manija desde el otro lado. 99.998% un número. Pero para mí, fue la primera prueba en 21 años de que no era un accidente que nadie quería. La voz de Margaret volvió a la línea, firme y precisa. Ya tenemos suficiente. El siguiente paso es el tribunal de familia. Esto es lo que supe después. De los documentos judiciales, del testimonio de Ruth Kessler, del mensaje de texto que Sadonna finalmente le entregaría a Margaret. La mañana después de la fiesta, Gerald llamó a la policía del condado de Enrio y denunció mi desaparición. No porque estuviera preocupado, sino porque estaba calculando.
El agente que respondió consultó mi información y le dijo a Gerald lo que no quería oírlo. Yo tenía 21 años, era mayor de edad. Si me hubiera ido voluntariamente, no habría habido que abrir un caso de persona desaparecida. Ella no se fue voluntariamente, le dijo Gerald al agente. No está en condiciones mentales. Apenas puede funcionar sin supervisión. El agente preguntó si Gerald tenía alguna documentación al respecto, un diagnóstico, una orden de tutela, algo legal. Gerald no la tenía porque yo no estaba en condiciones mentales. Simplemente estaba controlada. Esa noche, según los mensajes de texto de Donna, los que ella enviaría más tarde. Entregar como prueba. Gerald caminó de un lado a otro de la sala durante 3 horas. Donna se sentó en el sofá y tecleó lo que él le dictaba. Gerald, si esa chica habla con alguien, con los servicios de protección infantil, con un abogado, con quien sea, se acabó. Encuentra el expediente de adopción. Todo. Los originales. Donna, dijiste que no sabe nada. Gerald, no sabe. Pero si alguien le indica dónde buscar, él lo sabía. Siempre lo había sabido. La firma falsificada, la trabajadora social sobornada, el subsidio que había estado cobrando durante 18 años por una niña a la que trataba como a un empleado. Ayuda. Gerald lo llevaba todo en la cabeza como algunos hombres llevan deudas. Constantemente consciente, siempre gestionando, sin considerar ni una sola vez que toda la estructura pudiera derrumbarse. Gerald no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de lo que yo descubriría una vez que fuera libre. No sabía que el hombre al que debería haber temido, el hombre que había pasado 18 años y el sueldo de un detective privado intentando encontrar a su hija, estaba sentado en un Hilton a 20 minutos de distancia, reuniendo un expediente de 7,5 centímetros de grosor. Margaret extendió los documentos sobre el escritorio del hotel como un cirujano preparando sus instrumentos. Era la segunda vez que veía la evidencia, pero esta vez tenía consecuencias. Mira esto, dijo, deslizándome un formulario fotocopiado. Era la renuncia voluntaria a la patria potestad, fechada en octubre de 2005. Al pie, una firma, Richard Abitford. Pulcra, deliberada, ligeramente inclinada hacia adelante. Luego colocó una segunda hoja al lado, un informe certificado de una perito forense en documentos, la doctora Ella Mars, quien había comparado la firma en el formulario de renuncia con 12 ejemplos conocidos de la escritura de Richard, declaraciones de impuestos, solicitudes de hipoteca y contratos comerciales que abarcaban 20 años. La presión del bolígrafo es inconsistente, dijo Margaret, señalando, la formación de las letras en el apellido no coincide con ninguno de los ejemplos. La conclusión de la doctora Mars, y cito textualmente, es que la firma fue producida por una mano distinta a la de Richard Abitford con un alto grado de certeza. Dejó que eso se resolviera. Entonces, sacó un tercer documento del archivo, un extracto bancario, una cuenta corriente personal perteneciente a Leonard Group, el trabajador social que había llevado mi caso. El 14 de octubre de 2005, 6 días antes de que se finalizara la adopción, apareció un depósito de $5,000. La fuente, una transferencia bancaria desde la cuenta personal de Gerald R. Talbot. No a través de la iglesia, dijo Margaret. No a través de una organización benéfica. Directamente de cuenta a cuenta. Una semana antes de que se aprobara la adopción. Me quedé mirando los números. $5,000. Eso era lo que me había costado toda mi identidad. Mi nombre, mi padre, mi infancia. Cambiados por el precio de un coche usado. Richard estaba sentado al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Ya había visto esos documentos, pero verlos a mí era diferente. Lo noté por su respiración, superficial y cuidadosa, como la de un hombre que intenta no romper algo al sujetarlo con demasiada fuerza. Entonces, ¿la adopción se puede anular? Pregunté. Margaret cerró el expediente. Según la ley de Virginia, una adopción obtenida mediante fraude, incluido el consentimiento falsificado, puede declararse nula. Sí, se puede anular. 2 días antes de la fecha del juicio,
Llegó una carta a la recepción del Hilton dirigida a mí, Alison Talbot, no a Hilary Bitford, porque Gerald seguía negándose a creer que yo tuviera otro nombre. Dentro, una sola página en papel con membrete de la agencia de seguros de Gerald, escrita a mano, y una fotografía. Yo, con 3 años, sentada en el regazo de Gerald en la sala de estar de la casa en la calle sin salida, con un vestido rosa que no recuerdo haber tenido. Él sonreía. Yo sonreía. Parecíamos una familia. La carta decía: Alison, no sé quién es este hombre ni qué te ha dicho, pero no es tu padre. Es un extraño que se aprovecha de una joven confundida. Nosotros somos tu familia. Hemos sido tu familia durante 18 años. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Te perdono por irte. Papá, la leí 3 veces. La palabra, perdonar, me impactó de manera diferente cada vez. Primero como una puerta que se abre, luego como un candado que se cierra, luego como una mano que me agarra la muñeca. Me perdonó por irme después de que me golpeara. Me senté en el borde de la cama del hotel y sentí que la habitación se inclinaba. 18. Resopla, años de condicionamiento no se apagan porque una prueba de ADN diga 99.998%. En algún lugar dentro de mí, una voz que había llevado desde la infancia susurró: ¿y si Gerald tiene razón? ¿Y si todo esto es un truco? ¿Y si Richard también quiere algo de ti? Miré a Richard, que estaba leyendo en la silla junto a la ventana, y dije: ¿cómo sé que no eres igual que él? ¿Cómo sé que no me usarás para algo? ¿Algo más? Dejó el libro. No parecía dolido. Parecía un hombre que entendía perfectamente por qué preguntaba. No lo entiendes, dijo. Todavía no, y no voy a intentar convencerte con palabras. Porque las palabras son baratas. El ADN no miente. Los documentos no mienten. Y el tribunal decidirá que es verdad. Lo único que pido es que dejes que la evidencia hable por sí sola. Volvió a coger su libro y siguió leyendo. Y que el no presionarme, el darme espacio, era. Lo que más me asustó fue que era muy diferente a todo lo que conocía. Esa noche no pude dormir. Así que hice lo que siempre hacía cuando el mundo dejaba de tener sentido. Analicé las pruebas. Saqué el sobre del título 4E de mi mochila y lo puse sobre el escritorio junto a la carta de Gerald. 2 documentos, uno del estado de Virginia que confirmaba que Gerald recibía $810 al mes para cuidarme, otro de Gerald afirmando que era mi familia. Si Gerald me quería, ¿por qué dormía en un trastero? Gerald me amaba, ¿por qué no tenía un certificado de nacimiento, una tarjeta de la Seguridad Social, ni una sola identificación con mi nombre? Si Gerald me amaba, ¿por qué la extensión de la tutela que intentó hacerme firmar estaba diseñada para mantener el flujo de subsidios, no para mantenerme a salvo? La respuesta estaba en las matemáticas. Siempre había estado en las matemáticas. Gerald no me amaba. Gerald me facturaba. Llamé a Margaret a las 11 de la noche, contestó al segundo timbrazo, lo que me indicó que había estado esperando esta llamada. Voy a la corte. Dije. No porque confíe en Richard. No del todo, todavía no, sino porque merezco saber la verdad. Me lo he ganado. Eso es todo lo que necesitamos, dijo ella. A la tarde siguiente, Derek Simmons llegó al hotel, de unos 40 y tantos años, mandíbula cuadrada, serio, trabajador social del Departamento de Servicios Sociales de Virginia, asignado para revisar la petición de Richard. Me preguntó sobre mis condiciones de vida durante mi infancia. Le conté sobre el armario, las tareas domésticas, los documentos perdidos, el aislamiento. Lo anotó todo en una pequeña cuaderno. Y cuando terminé, no dijo: lo siento, ni eso debe haber sido difícil. Dijo: lo que usted describe, si se corrobora con los registros, constituye negligencia, y el componente financiero constituye explotación de los fondos de asistencia para la adopción. Luego me miró y añadió en voz más baja: esto no se trata solo de que su adopción sea fraudulenta, señorita Bitford. Se trata de un sistema que se suponía que debía protegerla y no lo hizo. No estoy. Elegir a Richard en lugar de Gerald.
Me dije a mí misma mientras Derek se iba, estoy eligiendo la verdad sobre la mentira en la que he estado viviendo. No presencié esta parte directamente. Salió a la luz más tarde, poco a poco, a través del testimonio de Donna y los mensajes de texto que entregó. Pero lo contaré como sucedió porque necesitas entender a quién creía Gerald que iba a enfrentar al entrar en esa sala del tribunal. La noche anterior a la audiencia, Gerald se sentó a la mesa del comedor, la misma mesa de roble que yo había pulido todas las semanas durante 18 años, y Gerald ensayó su testimonio con su abogado. No era un abogado del calibre de Margaret, un médico general de una oficina en un centro comercial que cobraba por media hora y que nunca había manejado un caso de fraude de adopción en su vida. Tengo todos los papeles, dijo Gerald. Firmados, sellados, con el sello del tribunal. He sido miembro de la primera iglesia bautista durante 22 años. Entreno a un equipo de béisbol infantil. Todos en esta comunidad saben quién soy. Donna, sentada frente a él, se atrevió a preguntar, ¿qué pasa con el sobre del subsidio? ¿Qué pasa si preguntan? ¿Y el dinero? Gerald no levantó la vista. Nadie audita eso. Estamos bien. Megan pasó de camino a la cocina y preguntó, con voz aburrida, sin curiosidad, la voz de alguien cuyo mayor problema era una conexión wifi lenta. Si Allison no regresa, ¿puedo convertir su habitación en un vestidor? Gerald tampoco le respondió. Ya estaba redactando su declaración inicial en su cabeza, aquella en la que se presentaría ante un juez y explicaría lo generoso y temeroso de Dios que era. Por acoger a un niño que nadie más quería. No sabía que el juez examinaría un expediente de 7,6 centímetros con firmas falsificadas, registros de sobornos y un informe forense. No sabía que la niña a la que había criado para que guardara silencio finalmente había encontrado su voz. No sabía que el hombre sentado al otro lado del pasillo sería el padre cuyo nombre alguien había falsificado 18 años atrás. Gerald entró en la sala del tribunal como un hombre que nunca había perdido. Estaba a punto de descubrir lo que era perder. La mañana de la audiencia, Margaret convirtió la sala de conferencias del hotel en una sala de guerra. Había reservado una mesa para 6 y la cubrió con 5 pilas de documentos, cada una marcada con pestañas de colores. Me senté en un extremo con una taza de café que se enfriaba en mis manos, y ella me explicó el caso como un general explica un plan de batalla. Tranquila, precisa, sin dejar nada al azar. Pila 1, dijo, dando un golpecito a la primera pila. Resultados de ADN, laboratorio acreditado por AAB, cadena de custodia documentada, 99.998% de probabilidad irrefutable. Pila 2. El análisis forense de escritura a mano de la doctora Elaine Mars. La firma en el formulario de renuncia no es de Richards. Su informe tiene 46 páginas, pero la conclusión es una sola frase. Pila 3. Registros financieros obtenidos a través de nuestra petición al Departamento de Servicios Sociales de Virginia. Gerald y Donna Talbot recibieron $810 por mes en asistencia para adopción del título 4E durante aproximadamente $216 meses. Total $174,960. La evaluación de Derek Simmons confirma que los fondos no se utilizaron para su bienestar. Pila 4. Informe completo de Derek. Niño. Hallazgos de negligencia. No hay registros médicos después de los 14 años. No tiene documentos de identificación personal en su poder. Condiciones de vida incompatibles con el propósito de la asistencia para la adopción. Pila 5. Hizo una pausa. Una declaración jurada de Ruth Kessler, su antigua vecina. Ha accedido a testificar que presenció patrones continuos de trato desigual y que vio personalmente a Gerald golpearla en la fiesta de cumpleaños. Ruth, de 70 años, 1,52 metros de altura, la única persona en ese patio trasero que se había puesto de pie. Yo no había hablado. No le había dicho nada desde aquella noche, pero había hablado con Margaret y no había dudado. ¿Tengo que decir algo en el juzgado? Pregunté. Margaret me miró. Solo si quieres. Los documentos hablan por sí solos. Richard, sentado al otro extremo de la mesa, no había dicho ni una palabra durante toda la sesión informativa.
Ahora habló solo una vez. Pase lo que pase ahí dentro, ya has ganado. Eres libre. Miré las 5 pilas de documentos sobre la mesa. Toda una vida de mentiras desmanteladas en carpetas con pestañas. Y pensé, no, todavía no he ganado. Pero estoy a punto de hacerlo. Richard me llevó a Banana Republic esa tarde, no porque la ropa importara, sino porque dijo, deberías entrar en esa habitación luciendo exactamente como eres. Alguien que merece ser escuchado. Me probé un blazer azul marino, una blusa de seda blanca, pantalones gris carbón, me paré frente al espejo del probador y miré a la persona que me devolvía la mirada. Tenía los hombros rectos y los ojos claros y parecía alguien que podría sentarse en un mesa de conferencias, no llevar bandejas a una. Tu madre solía hacer eso, dijo Richard cuando salí. Estaba apoyado contra la pared fuera de los probadores, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Se paraba frente al espejo durante un buen rato, luego se sonreía a sí misma. Solo un poco, como si hubiera resuelto algo. Yo no había sonreído, pero entendí lo que quería decir. Algo se estaba resolviendo. En el camino de regreso, Richard señaló un bungalow de ladrillo en una calle arbolada en el distrito de los ventiladores. Puerta principal roja, contraventanas blancas, un columpio en el porche suspendido inmóvil en el aire de octubre. Esa es la casa, dijo. La de las fotos. La miré por la ventana, la casa en la que había nacido, la casa de la que me habían sacado, y no sentí el dolor que esperaba. Sentí algo más silencioso, una especie de reconocimiento que reside en el cuerpo en lugar de la mente. Esa noche, la noche anterior a la audiencia, me senté en la cama del hotel y escribí en un cuaderno que había comprado en el CVS de enfrente. No un discurso, no. Un plan, solo una frase para mí. Pase lo que pase mañana, nunca volveré a ese trastero. Nunca responderé a un nombre que no sea el mío. Nunca más estaré agradecida por haber sido utilizada. Dormí 4 horas. Soñé con una puerta principal roja abriéndose, el juzgado de familia de Richmond, un martes por la mañana a finales de octubre. El edificio era de ladrillo antiguo federal, entrada con columnas, pasillos cuyos suelos resonaban con cada paso como si el edificio quisiera que supieras quién venía. Llegué a las 8:30 con Richard a mi izquierda y Margaret a mi derecha. Derek Simmons venía unos pasos detrás, cargando una caja de archivo. Chaqueta azul marino, blusa blanca, cabello recogido en un moño bajo. Sin joyas. Yo tampoco tenía ninguna, pero mis manos estaban firmes y mi espalda recta. Gerald llegó a las 8:40. Traje gris, corbata burdeos, Donna del brazo con su vestido de Ann Taylor, Megan detrás con algo demasiado informal para un juzgado. Su abogado llevaba una sola carpeta. Gerald mantenía la barbilla en alto, como quien cree que aquello es una formalidad. Entonces nos vio. Sus ojos. Primero se dirigieron a mí. Percibieron el blazer, la postura, la ausencia de la chica que solía mirar al suelo. Luego se acercaron a Richard, después a Margaret, y luego a la caja del banquero que Derrick estaba colocando sobre la mesa del demandante. El rostro de Gerald no se desmoronó. Se recompuso. Ya había visto esa mirada antes. El rápido cálculo mental de un hombre que controla cada variable y que de repente se da cuenta de que hay una que ha pasado por alto. La mano de Donna se apretó en su brazo. Megan sacó su teléfono, luego lo pensó mejor y... Guárdalo. Gerald y yo cruzamos miradas al otro lado del pasillo. Por primera vez en mi vida, no bajé la vista. El secretario abrió las puertas de la sala del tribunal y anunció el caso. En el asunto de la adopción de la menor anteriormente conocida como Hilary Bitford, ahora llamada Alison Grace Talbot. Entramos, ambos lados, la misma puerta, mundos diferentes. Margaret estaba de pie como me imaginaba que estaría un bisturí si pudiera. Erguida, precisa, reflejando la luz. Se dirigió a la jueza, la honorable Patricia Dwyer, sin notas. Señoría, hoy estamos aquí para presentar pruebas de que la adopción de Hilary Bitford, conocida durante los últimos 18 años como Alison Grace Talbot, se obtuvo mediante fraude. Específicamente,
la falsificación del consentimiento de los padres biológicos para renunciar a la patria potestad se facilitó mediante un pago económico a la trabajadora social asignada al caso. Resopla, primero presentó los resultados del ADN. La declaración jurada del técnico de laboratorio, la cadena de custodia, el número 99.998%. El juez Duer examinó el informe y ajustó. Se quitó las gafas de lectura y las dejó a un lado con un leve asentimiento. Luego, Margaret presentó el análisis forense de escritura. El informe de 46 páginas de la doctora Elamar se condensó en su párrafo final. En mi opinión profesional, con un grado razonable de certeza científica, la firma en la renuncia voluntaria a los derechos parentales con fecha de octubre de 2005 no fue producida por Richard Davidford. El abogado de Gerald se puso de pie. Su señoría, mi cliente tiene un decreto de adopción legalmente ejecutado y aprobado por este tribunal. Sistema hace casi 2 décadas. El peticionario está intentando reabrir un asunto resuelto basándose en la opinión de un experto contratado. Margaret no se dio la vuelta. Su señoría, un decreto basado en una firma falsificada no está resuelto. Está oculto. Estamos aquí para desenmascararlo. Oí a Ruth Kessler moverse en la galería detrás de mí. Un hombre que no reconocí. Más tarde, supe que era reportero judicial del Richmond Times-Dispatch. Escribió algo en una libreta estrecha. 2 mujeres de la iglesia de Gerald estaban sentadas en él. En la segunda fila, sus rostros se tensaban, reflejando la particular incomodidad de presenciar cómo una reputación se desmoronaba en tiempo real. La jueza Dwyer miró a la abogada de Gerald por encima de sus gafas. El tribunal escuchará la presentación completa del demandante. Continúe, señorita Hall. Margaret se dirigió a los registros financieros, y fue entonces cuando el ambiente en la sala cambió. Proyectó el resumen de distribución del título 4E en la pantalla de la sala. El mismo documento que saqué de una bolsa de basura hace 6 meses, mes tras mes, año tras año. Por año, una columna de números que recorría la página como un libro de contabilidad de mi infancia. El señor Talbot. Margaret dijo que el juez había permitido el interrogatorio directo. El estado de Virginia pagó a su hogar $810 por mes en asistencia para la adopción por el cuidado de la niña colocada con ustedes durante aproximadamente 18 años. Eso suma un total de $174,960. ¿Puede decirle al tribunal cómo se asignaron esos fondos para el bienestar de la niña? Gerald se enderezó en su silla. Todo fue para la niña. La alimentamos, la vestimos, le dimos un techo. Su cabeza. 18 años de eso no son baratos. Margaret asintió como si hubiera esperado esa respuesta, y así era. Luego llamó a Derek Simmons. Derek se acercó al estrado llevando su informe como un hombre que carga algo pesado e importante. Había visitado la casa de los Talbot. Había revisado los registros. Habló sin inflexión, lo que hizo que cada dato calara más hondo. El espacio vital del niño era un área de almacenamiento convertida adyacente al calentador de agua de la casa, de aproximadamente 60 pies cuadrados, sin ventana exterior, sin armario. El colchón mostraba desgaste visible y daños por agua consistentes con un objeto recuperado de la calle. No encontré registros médicos de la niña después de los 14 años, ni visitas pediátricas, ni registros dentales, ni vacunas después del 8º grado. La niña no tenía identificación emitida por el Estado, ni tarjeta de seguro social en su poder, ni acceso documentado a su propio expediente de adopción. Miró al juez. En mi evaluación profesional, su señoría, las condiciones de vida descritas y observadas son consistentes con negligencia infantil, no con el propósito previsto. De fondos de asistencia para la adopción. Donna comenzó a llorar suavemente al principio, luego más fuerte. El tipo de llanto actuado que llama la atención. Gerald le apretó la mano y tensó la mandíbula, proyectando la imagen de un esposo que protege a una esposa frágil de acusaciones injustas. Pero Ruth Kessler fue la siguiente. Subió al estrado con un cardigan azul marino y zapatos planos cómodos, y no actuó nada. He vivido al lado de esa familia durante 12 años, dijo Ruth. Vi a esa chica cortar el césped, lavar sus autos, tender la ropa en
el patio trasero mientras la otra hija, la biológica, tomaba el sol en una tumbona. Nunca vi a Alison Hillary sentarse a la mesa cuando había invitados. Y la noche del cumpleaños del señor Talbot, lo vi golpearla en la cara delante de 30 personas porque ella le dio un regalo que él consideró indigno. La sala del tribunal estaba en silencio, como lo está una habitación cuando todos en ella están recalculando lo que creían saber. Margaret esperó a que Ruth se retirara, luego se volvió hacia Gerald. Talbot, ¿conoces a un hombre llamado Leonard Grubb? Gerald no pestañeó. No. Margaret sacó una fotografía impresa en papel brillante, con la fecha estampada en la esquina. Dos hombres de pie junto a una mesa plegable en un evento al aire libre. Uno era Gerald, 10 años menor, con camisa polo y plato de papel en la mano. El otro era un hombre delgado con gafas y un cordón del Departamento de Servicios Sociales de Virginia alrededor del cuello. Esta foto fue tomada en el picnic comunitario de la primera iglesia bautista en junio de 2004. Margaret dijo, un año antes de que se finalizara la adopción. El hombre que está a su lado es Leonard Grubb, el trabajador social asignado al caso de Hillary Bitford. ¿Sigue afirmando que no lo conoce? Gerald apretó la mandíbula. Puede que lo haya visto de pasada. Los eventos de la iglesia son multitudinarios. No recuerdo todas las caras. Lo recuerda lo suficientemente bien como para enviarle $5,000. Margaret proyectó el extracto bancario. Cuenta corriente personal de Gerald. 14 de octubre de 2005. Transferencia bancaria. Beneficiario, Leonard M. Grubb. ¿Puede explicar este pago? Fue una donación para la iglesia. La contribución de la comunidad se canalizó desde su cuenta personal directamente a la cuenta personal del señor Grubb, no a la cuenta de la iglesia. Gerald se volvió hacia su abogado, que estudiaba la superficie de la mesa con la intensidad de un hombre, esperando encontrar una salida. No hubo objeción. Le di todo a esa chica. La voz de Gerald se quebró, aguda como una bofetada. Ahora estaba de pie, con una mano plana sobre la mesa. 18 años, una casa, comida, y este es el agradecimiento que recibo. Aparece un estafador y de repente soy el villano. Señor Talbot. La voz del juez Dwyer era baja y definitiva. Siéntese ahora. Se sentó, pero la sala ya lo había oído, la máscara resquebrajándose, el derecho a desbordarse. En la galería, las mujeres de la iglesia miraban fijamente sus regazos. La pluma del taquígrafo judicial se movía más rápido. Margaret se volvió hacia el juez con la compostura de alguien que acababa de ver a su oponente hacer su trabajo por ella. Su señoría, quisiéramos que el tribunal tomara nota de la caracterización que hace el señor Talbot de su rol paternal como algo que dio y por lo que espera una recompensa. Eso no es la crianza de los hijos. Eso es una transacción. Margaret me miró. Le había dicho la noche anterior que quería hablar. No porque el caso lo necesitara. Los documentos eran suficientes, sino porque había guardado silencio durante 21 años, y algunas cosas deben ser dichas por la persona que las vivió. Su señoría, la hija de la peticionaria desea dirigirse al tribunal si se le permite. El juez Dwyer asintió. Puede proceder. Me puse de pie, con chaqueta azul marino, blusa blanca, las manos a los costados. Miré al juez, no a Gerald, porque esto no era para él. Su señoría, no estoy aquí para vengarme. La palabra quedó suspendida en el aire por un momento y la dejé. Estoy aquí porque durante 21 años no supe quién era. No sabía mi propio nombre. No conocía el rostro de mi madre. No sabía que alguien me estaba buscando ni que los papeles que me metieron en esa casa se basaban en una firma falsificada. Hice una pausa, respiré. El señor Talbot dijo que me lo dio todo. Así era todo. Un armario de almacenamiento sin ventana. Un colchón de la acera de alguien. Sin visitas al médico después de los 14 años, sin identificación, sin certificado de nacimiento. No supe mi número de seguro social hasta hace 2 semanas. Trabajé en esa casa desde que tenía 8 años, cocinando, limpiando, lavando la ropa.
Y todos los días me decían que debía estar agradecida por ello, que sin ellos, no era nada. Mi voz no se quebró. Había decidido que no lo haría. Me abofeteó en su fiesta de cumpleaños porque le regalé una cartera que había ahorrado durante 3 meses para comprar. Pero la verdad es que me abofeteó porque no quise firmar un documento que le otorgaba el control continuo sobre mi vida. Eso era lo que yo era para él. No una hija, sino un simple número. Miré al juez. No le pido a este tribunal que castigue a Gerald Talbot. Le pido a este tribunal que diga la verdad porque me merezco al menos eso. Todos los niños en el sistema se lo merecen. Me senté. La sala estaba en silencio. Ruth Kessler lloraba en silencio, de verdad. El reportero del juzgado había dejado de escribir y solo miraba. Yo. Richard se quedó completamente quieto con las manos cruzadas sobre la mesa, pero pude ver sus nudillos blancos. Cuando estuve en esa sala del tribunal, recuerdo haber pensado, ¿por qué me tomó 21 años decir algo tan simple? ¿Alguna vez has guardado algo dentro durante tanto tiempo que cuando finalmente lo dices en voz alta, te sorprende que solo fueran unas pocas frases que todo ese peso pudiera caber en tan pocas palabras? Si sabes lo que se siente, dímelo en los comentarios porque creo que es el tipo de cosa que no puedes. Explícaselo a alguien que no lo haya llevado. ¿Qué pasó después? Nadie lo esperaba. Menos aún, Gerald. Donna se puso de pie. No desde el estrado de los testigos. No la habían llamado. Se levantó del banco de la defensa, se alisó la parte delantera de su vestido Ann Taylor como solía alisarse todo y dijo con una voz temblorosa como un cable a punto de romperse, «Su señoría, tengo algo que decir». Gerald la agarró de la muñeca. «Donna, siéntate». Ella se soltó. Era la primera vez que la veía soltarse. «De nada». «Yo escribí el cheque», dijo Donna. Su rímel ya se estaba corriendo, pero este no era el llanto fingido de antes. Esto era diferente. Crudo, feo, del tipo que no le importa el público. $5.000 para Leonard Group. Gerald me dijo que era para acelerar el proceso de adopción. Escribí el cheque de nuestra cuenta conjunta, y sabía lo que significaba. El abogado de Gerald se llevó las manos a la cabeza. Gerald se puso rojo del cuello hacia arriba, un carmesí intenso que nunca antes le había visto. Ella está mintiendo. Gerald dijo, está confundida. Está tratando de protegerse. Yo estoy tratando de protegerme. La voz de Donna se quebró, aguda y desesperada, porque te he estado protegiendo durante 18 años y ya no puedo hacerlo. Te vi golpear a esa chica. Te vi explotarla como a una mula. Y no dije nada porque te tenía miedo, Gerald. Tenía miedo precisamente de esto. El juez Duer la dejó terminar. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Megan se quedó paralizada en la galería, el teléfono en su regazo, la boca abierta. Señor Talbot, dijo la jueza, y su voz tenía el peso de alguien que había visto mucho y aún era capaz de horrorizarse. Un arrebato más y lo declararé en desacato. Gerald se quedó quieto como una piedra, y por primera vez en mi vida, lo vi asustado. La jueza Dwyer tardó 12 minutos en revisar los documentos finales. ¿12 minutos? Lo sé porque miré el reloj en la pared de la sala del tribunal, el viejo analógico con segundero que tic-tac en lugar de barridos y contaba cada rotación. Cuando levantó la vista, no se dirigió primero a Gerald. Se dirigió a mí, señora Bitford. Y usaré ese nombre ahora porque la evidencia ante este tribunal lo exige. El tribunal ha revisado la petición, el análisis forense de escritura, los registros financieros, el testimonio de la trabajadora social y el vecino testigo, los resultados del ADN y la declaración hecha voluntariamente por la señora Talbot. Se quitó las gafas. La evidencia es inequívoca. La declaración voluntaria. La renuncia a la patria potestad presentada en octubre de 2005 lleva una firma que, según un análisis forense certificado, es fraudulenta. El padre biológico, Richard Bitford, nunca consintió la extinción de su patria potestad. Por lo tanto,
la adopción posterior se basó en una falsificación y, según las pruebas económicas presentadas, se facilitó mediante un pago directo a la trabajadora social asignada al caso. Ella se volvió hacia Gerald. Él estaba sentado rígidamente erguido, con las corbatas aún ondeando y las manos planas. Sobre la mesa, un hombre que mantenía una postura de autoridad mientras la autoridad se le escapaba. Es el fallo de este tribunal que la adopción de Hilary Bitford, conocida como Alison Grace Talbot, se declara nula a bienio. La adopción se anula en su totalidad. Gerald no se movió. Además, el tribunal ordena a Gerald y Donna Talbot que hagan una restitución completa de todos los fondos de asistencia para la adopción del título 4 recibidos, que ascienden a un total de 174.960, a la Mancomunidad de Virginia. Donna dejó escapar un sonido que no fue del todo. Una palabra. Finalmente, este tribunal remite el asunto a la Fiscalía del Condado de Enrio para la investigación de posibles cargos penales, incluyendo, entre otros, falsificación en violación del artículo 18.2, 172 del Código de Virginia, fraude en relación con la asistencia pública y negligencia infantil según el artículo 18.2-371.1. La jueza dejó sus papeles. El nombre legal de la niña se restablece a Hilary Bitford, con efecto inmediato. Se levanta la sesión. El gatillo cayó y el sonido de ese único golpe de madera. El golpe fue lo más fuerte que jamás había oído en mi vida. Más fuerte que la bofetada, más fuerte que 18 años de silencio. Sonó como una cerradura abriéndose. En la galería, Ruth Kessler se llevó ambas manos a la boca. Las mujeres de la iglesia ya estaban de pie, recogiendo sus bolsos, sin mirarse a los ojos. El reportero del juzgado cerró su libreta y me miró con una expresión que no supe definir. Algo entre respeto y tristeza. Gerald permaneció inmóvil. Su abogado ya estaba recogiendo sus cosas. Y por primera vez. En ese momento, me di cuenta de que el hombre que Gerald había contratado para defenderlo no podía salir de esa habitación lo suficientemente rápido. El pasillo fuera de la sala del tribunal olía a cera de pisos y a radiador viejo. Caminaba hacia la salida con Richard a un lado y Margaret al otro cuando oí los tacones. Rápidos, irregulares, el sonido de alguien que no estaba acostumbrado a apresurarse con zapatos que no estaban hechos para eso. Espera, Megan. Su maquillaje estaba arruinado. El rímel corrido por ambas mejillas. La base de maquillaje irregular donde se la había limpiado. Ella parecía más pequeña de lo que la había visto nunca, lo cual era extraño porque siempre había ocupado tanto espacio. No lo sabía, dijo. Respiraba con dificultad como si hubiera estado corriendo o intentando no hacerlo. Sobre el dinero, el subsidio. Pensé que mamá y papá estaban pagando mi escuela con el sueldo de papá. No sabía que era así. Se detuvo. No pudo terminar la frase y entendí por qué. La frase terminaba con tu dinero y decirlo en voz alta lo haría real en una forma para la que no estaba preparada. La miré. La chica que había conseguido el Apple Watch, el Toyota Camry, la cama de matrimonio, el pelo con mechas, la tarjeta de crédito que nunca se rechazaba, la chica que se había reído cuando Gerald me golpeó y lo había grabado con su teléfono, la chica que me había preguntado si podía convertir mi armario en un trastero para sus zapatos. Una parte de mí quería gritar. Una parte de mí quería irme sin decir una palabra. Pero lo que sentí allí de pie en el pasillo de un juzgado con mi nombre legal restaurado y mi verdadero padre. A mi lado no había rabia. Era claridad. Espero que descubras quién eres sin su dinero, Megan, dije. De verdad que sí, pero ese es tu camino, no el mío. Ella asintió una vez y vi algo cruzar por su rostro. No era culpa exactamente, pero sí el comienzo de ella, la fisura antes de la rotura. Margaret me tocó el brazo suavemente. Richard sostenía la puerta abierta. Caminé hacia ellos sin mirar atrás. No porque estuviera enfadada, sino porque por primera vez tenía un lugar hacia donde caminar. En lugar de simplemente alejarse. Gerald estaba de pie al pie de las escaleras del juzgado. Parecía debilitado. No físicamente. Seguía siendo un hombre grande, de hombros anchos, pero algo estructural había cedido.
Llevaba la corbata suelta. La chaqueta del traje desabrochada. Donna estaba sentada en su buick junto a la acera, con la frente apoyada en el volante y el motor encendido. Yo estaba a mitad de las escaleras cuando lo dijo. El nombre que me había asignado hacía 21 años, el nombre que un juez acababa de borrar del expediente. Allison, me detuve, me giré. Me miró como siempre, como si yo fuera algo que poseía y cuyo valor no pudiera comprender del todo. Pero ahora había algo más debajo de esa mirada. Algo que podría haber sido miedo si Gerald Talbot fuera el tipo de hombre que admitiera tener miedo. Después de todo lo que hice por ti, dijo después de 18 años bajo mi techo, así es como me lo pagas. Me quedé de pie en los escalones con mi chaqueta azul marino y la luz del sol de octubre sobre mis hombros. Y sentí por primera vez todo el peso de lo que acababa de decir. No ira, reconocimiento. Porque incluso ahora, incluso con el fallo del juez aún resonando en el aire, incluso con un informe forense que demostraba que había falsificado la firma de un hombre para robarle a su hija, Gerald Talbot creía que se le debía algo. Me llamo Hilary, dije. Y no hiciste nada por mí. Me hiciste todo, y ahora se acabó. Me di la vuelta y bajé los escalones que quedaban. Richard estaba esperando junto a mí. La puerta del escalade se abrió. No dijo nada. No hacía falta. Simplemente sostuvo la puerta como se sostiene una puerta para alguien a quien has estado esperando 18 años para hacerlo. Entré, la puerta se cerró y lo último que vi a través de la ventana tintada fue a Gerald Talbot de pie solo en las escaleras del juzgado, con la chaqueta del traje abierta, viendo cómo se alejaba su inversión. 6 meses después, ahí es donde estoy ahora. Vivo en Richmond, no en la casa del distrito Fan con la puerta roja, aunque Richard me lo ofrecieron. Tengo un apartamento cerca de Grey Street, un estudio con ventanas altas que dejan entrar mucha luz matutina. A veces me quedo allí un minuto antes de empezar el día. Las ventanas fueron lo primero que busqué cuando fui a buscar apartamento. Pasé 18 años en una habitación sin una. Ahora necesito ver el cielo cuando me despierto. Estoy estudiando para obtener mi GED. También estoy inscrita en el programa culinario de Reynolds Community College, lo cual es irónico, lo sé. Gerald me hizo cocinar todas las comidas durante 18 años y ahora estoy elegirlo. Pero esa es la diferencia, ¿no? Entre algo que te hacen y algo que decides hacer. Los ingredientes son los mismos. El significado es completamente diferente. Richard y yo cenamos todos los domingos en el bungalow. No es un gran cocinero. Su especialidad es el salmón demasiado cocido y el pan de ajo ligeramente quemado, pero lo prepara él mismo. Y pone la mesa para 2. Y me pregunta sobre mi semana y escucha mi respuesta. No somos perfectos. Hay silencios incómodos. Hay momentos en los que ninguno de los dos sabe qué decir porque no se pueden recuperar 18 años robados por un salmón. Pero él está allí todos los domingos sin falta. En cuanto a los Talbot, Gerald y Donna están a la espera de juicio. Falsificación, fraude, negligencia infantil. La casa en el condado de Enrio tiene una segunda hipoteca para cubrir el pago de la restitución. A Gerald se le pidió que renunciara a su puesto en la junta de diáconos de la primera iglesia bautista. No se fue en silencio. Donna, que cooperó con la investigación, podría recibir una reducción de cargos. Megan se mudó con una tía en Fredericksburg y consiguió un trabajo en una tienda minorista. El primer trabajo que ha tenido. Voy a terapia todos los jueves. Una mujer llamada Doctora Torres, que tiene una pequeña oficina con una planta de Fucus y no me dice cómo sentirme. Simplemente me hace preguntas y me deja encontrar mis propias respuestas, lo que después de 21 años de que me dijeran qué pensar, se siente como aprender un nuevo idioma. La curación no ocurre de la noche a la mañana. Algunas mañanas todavía me despierto a las 5 de la madrugada con el corazón acelerado, ya catalogando mentalmente tareas que ya no existen. Pero entonces abro las cortinas y veo el cielo y recuerdo dónde estoy. Quiero dejar algo claro antes de irme. Esta historia no trata de venganza. Sé que puede parecerlo.
el tribunal, el veredicto, la orden de restitución, los cargos penales, pero la venganza significaría que quisiera que Gerald sufriera como yo sufrí, y no es así. Quiero que rinda cuentas. Son cosas distintas. La venganza es un fuego que enciendes, esperando que queme a alguien más. La rendición de cuentas es ampliamente encender las luces para que todos puedan ver lo que ya estaba ahí. Si estás en una familia donde te toleran en lugar de amarte, donde tu presencia se soporta, no se valora, donde te han enseñado que la gratitud significa silencio y la obediencia significa supervivencia. Quiero que escuches esto. Tú no eres el problema. Nunca fuiste el problema. Las personas que te hicieron sentir como una carga estaban cargando con sus propias deudas y te pusieron el peso encima porque eras lo suficientemente pequeño como para aceptarlo. Te lo mereces. Conocer tu propio nombre. La familia no es papeleo. No es un decreto judicial, ni un expediente de adopción, ni una firma falsificada o de cualquier otro tipo. La familia es la persona que se sienta contigo mientras aprendes a confiar de nuevo. La persona que dice, por supuesto, cuando pides pruebas en lugar de fe. La persona que te abre la puerta y no te pide que le des las gracias. El domingo pasado, Richard y yo nos sentamos en el porche del bungalow en la calle Fan District. El de la puerta roja. Él estaba tomando café. Yo estaba leyendo. Ninguno de los dos hablaba y era el silencio más cómodo que jamás haya conocido. En un momento dado, me miró y dijo, me alegra que estés aquí. Y yo dije, a mí también. Me llamo Hilary Bitford, por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy. Gracias por quedarse hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo, ira, alivio, reconocimiento o simplemente la tranquila comprensión de que tú también has estado en una habitación así, escríbelo en los comentarios. Leo a todos. Y sí. Si quieres saber qué le pasó a una mujer cuyos suegros la echaron de casa en Nochebuena, la historia está en la descripción de abajo. Haz clic. Te prometo que no te arrepentirás. Hasta la próxima, cuídense. Y si alguien todavía te dice que deberías estar agradecida por ser maltratada, puedes dejar de escuchar.